que le dijo, no presumas. Si pudieras ver la ternura que está leyendo este mensaje. O sea, que los ángeles sienten envidia de Alexis. Eso es bastante cómico. Pero ¿qué dijo Jesús? Está bien, hoy no necesito micrófono, no se preocupen. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos, acerca del amor? Y eso es lo que vamos a hablar. Muchas personas van a hablar del amor, pero nosotros vamos a estudiar lo que Jesús dijo acerca del amor. Número 1, apúntalo por ahí. En Marcos 12, del 28 al 31, Jesús enseñó el mandamiento de amar. Los judíos, para el tiempo de Jesús, tenían más de 600 mandamientos. Y se preguntaban, de todos estos más de 600 mandamientos, ¿cuál será el importante? Entonces le preguntaron a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, no es uno, sino dos. ¿El primero cuál es? Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Y el segundo? Amar a tu prójimo. Jesús le dijo, mira, todos los demás 600 mandamientos tienen que ver con estos dos. Así es. Y si tú cumples con el mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo, lo demás va a ser pan comido. Los otros 600 y pico de mandamientos son cosas relativamente muy fáciles, porque están implícitos, están dentro de estos dos grandes mandamientos. ¿Amén? De hecho, hoy por hoy, los judíos piadosos repiten el gran mandamiento como parte de su oración diaria. Oye, Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿de dónde fue tomado este mandamiento? Este mandamiento fue tomado del libro de Deuteronomio. Y algo que decía el mandamiento, no solamente que los judíos tenían que amar a Dios, pero que tenían que enseñar a sus hijos a amar a Dios. Así es. Y este es un mandamiento que hay que repasar. Amén. Apúntalo por ahí, Deuteronomio 6. Porque a veces pensamos que la iglesia es la responsable de educar a nuestros hijos e instruirlos en el amor a Dios. Predícalo, Pero no es la Héctor. iglesia, somos los padres Así es. los que tenemos la responsabilidad de enseñarlos a orar, enseñarlos a leer la Biblia, Así enseñarlos es. a portarse bien, enseñarlos a perdonar. Y en este contexto Jesús dijo, Israel debe amar a Dios. El segundo mandamiento fue tomado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pero cuando en el Antiguo Testamento se habló de amar al prójimo como a uno mismo, había un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Vamos a entender mucho más el mandamiento de amar al prójimo si volvemos a Levítico 19 y analizamos de qué habla ese capítulo. Déjame contarte lo que habla Levítico 19. El contexto es: no se vale rencor, no se vale represalias, no se vale amargura y no se vale resentimientos. Ese es el contexto de Levítico 19. Que a veces pensamos que amar es entregarle un corazón a Víctor el 14 de febrero. Yo verdaderamente amo a Víctor porque le regalé un corazón y unos chocolates el 14 de febrero. Pero ese no es el contexto de Levítico 19. El contexto es: no se vale rencor, amargura, represalias y resentimientos. En otras palabras, no podemos rechazar a nuestro prójimo. Amén. Son los dos grandes mandamientos. El mundo va a seguir hablando cada 14 de febrero del amor y la amistad, pero nosotros los cristianos vamos a ir a la Biblia, amén, y vamos a aprender qué dijo Jesús, qué dice Jesús acerca del amor. Otra cosa que Jesús enseñó acerca del amor es que Dios nos ama. ¿Me anima? Que Dios te ama, que Dios me ama. ¿Qué tanto? Bueno, tan grande, Juan 3:16 es su amor,
que dio a Jesús para salvarnos. Así es. Entonces Dios no solamente enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Otra cosa que Jesús enseñó, y te aseguro que Jesús nos va a enseñar mejor que San Valentín, es que Dios te ama y que Dios me ama. ¿Amén? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿A quién ama Jesús? A los que creen en Él. Todo aquel que cree no muera. Pero creer en la Biblia es un tema de otro estudio. Te invitamos a que sigas viniendo a la iglesia. Amén. Creer en Jesús es mucho más que decir, sí, yo creo que Dios existe. Porque hasta los demonios creen que Dios existe. Pero eso no es suficiente. Creer en la Biblia, el patrón del Nuevo Testamento, el patrón bíblico, los creyentes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son los cristianos. Entonces cuando Jesús dice en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo para que aquel que cree en Él no muera, significa que crees y vives la vida que Dios espera. Dios enseñó que Dios ama y salva a todo aquel que en Él cree. ¿Qué más habló y qué más enseñó Jesús del amor? Puedes apuntar por ahí Mateo 5, versículo 43. Y este sermón se va a hacer en dos partes. La primera parte te la voy a dar yo. La segunda parte es que tú revises en tu casa las escrituras que te estoy compartiendo. Puede ser hoy por la noche, mañana en tu tiempo con Dios. Y ahí vamos a terminar el sermón de hoy. Amén. Amén. Cuando tú en tu casa repases las escrituras y las leas y profundices en ellas. Jesús enseñó que los mandamientos grandes eran amar a Dios y amar al prójimo. Jesús enseñó que Dios nos ama. Pero otra cosa que Jesús enseñó acerca del amor es que Dios ama a sus enemigos. Y eso es bien difícil. Así es. ¿Cómo lo enseñó Jesús? Jesús dijo algo como esto. También han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén. Porque si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. En otras palabras, Jesús dijo, mira, hasta los no cristianos Claro. aman a sus familiares, a sus Así es. aleros, Ajá. a sus amigos. Así es. Y yo te digo, hasta las fieras del campo aman a los propios. Cierto. Entonces los cristianos tenemos que llevarlo a otro nivel. Amén. Amar a quienes no nos aman. Amén. Y eso es difícil. Sí. Porque yo nunca he recibido una carta de San Valentín que diga ama a tus enemigos. Jamás. No. Pero Jesús dijo eso acerca del amor. Amén. Jesús dijo eso acerca del amor. Así es. Que yo tenía que amar a aquellas personas por las cuales naturalmente no siento amor. Y en el caso de esta escritura, no habla del vecino que no te saluda, habla de enemigos. Es más fuerte. Claro. Jesús dice que los amemos y que oremos por ellos. Jesús enseña que el cristiano no va a ejercer represalias, que el cristiano que ama no va a hacer justicia con sus propias manos. ¿Sabes? ¿Los fariseos amaban? Sí, se amaban. Claro que amaban los fariseos. Pero se amaban entre ellos nada más. Nosotros no somos fariseos, amén, iglesia. Amén. Nosotros somos los hijos de Dios y tenemos que llevarlo a otro nivel. Amén. Pero es que a Johnny le gusta el fútbol y a mí me gusta el fútbol. Entonces vamos a ser buenos amigos. Pero también hay que acercarnos a personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, Así es.
que no viven como nosotros, en muchos sentidos son muy diferentes a nosotros. Eso es mucho más difícil. Así es. Piensan diferente, sienten diferente. Hay personas que estamos platicando y voy